3. Una disculpa, aquí moví algo mal. Muy bien, y el tema que vamos a ver hoy es algo que nos va a ayudar a confirmar lo que debemos nosotros de considerar como el verdadero cristianismo. Durante la historia hemos escuchado cómo muchas personas, y esto lo estuvimos revisando en el tema anterior, cómo muchas personas que se llaman ateas, personas que no creen en Dios, personas que afirman que son ateos o que son agnósticos, estas personas de una o de otra manera por un lado dicen no creo en Dios y por el otro lado lo utilizan como una táctica psicológica respecto a decir que hasta que comprueben lo contrario, no digo que no existe, pero tampoco lo confirmo. Entonces, todo esto lo estuvimos revisando en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20. Y lo volvemos a leer y te voy a pedir a que me acompañes a las escrituras. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y durante toda la historia hemos escuchado que la gente no cree, pero también hemos escuchado esas historias en donde, por ejemplo, testimonios de la gente que estuvo en la guerra o que ha estado en la guerra, cuando una persona que dice que no hay Dios, pero empieza el bombardeo y empieza a ponerse la situación crítica, empiezan de una o de otra manera a clamar a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un conocimiento intuitivo. Nosotros sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y como la misma palabra nos lo revela, que tú y yo no podemos depender de otra cosa, sino que de la mera revelación de las escrituras. Así es que aquí mismo el Señor nos está diciendo que todo eso que dicen esas personas, pues no puede ser posible, no hay excusa. Y esto es muy importante para ti y para mí, porque tú y yo que somos creyentes, que conocemos las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, debemos darnos a la tarea de día a día de nuestras vidas, el estar compartiendo, y no tan solo el estar compartiendo y teniendo un estudio como lo hacemos todos los días de 8:30 a 10 de la noche, sino también debemos de procurar tener contacto con otras personas que no conocen de la palabra, con gente que tiene necesidad de escuchar un mensaje de salvación, de bienestar, de salud, de bendición, que como es la palabra de Dios. Así es que tenemos esa tarea porque estamos en el trabajo cada día de que la voluntad de Dios pueda realizarse en nuestras vidas, y el que tú y yo podamos claramente seguir, descubrir y realizar la voluntad de Dios, pues depende de que estemos en esa constante comunión, en esa eh, constante meditar en su palabra y compartir con todas las personas que conocemos. Lo puedes hacer a través de un mensaje, lo puedes hacer a través de compartir un breve mensaje. Ahora en las redes sociales tenemos tanto y tantas maneras de comunicarnos, como el TikTok, como está el Instagram, tenemos un Facebook, y bueno, pues probablemente a tu manera y como tú lo puedas desarrollar, tienes que estar compartiendo estas buenas nuevas del Evangelio, porque no tan solo es hablar de las escrituras, pero una
un saludo, eh, una palabra de bendición, este, a los vecinos, a las gentes. Todo esto es muy importante eh, para, para que el propósito de Dios esté cumpliendo día a día en nuestras vidas. Y entonces, eh, esto es lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Y qué vamos a hacer? Pues bueno, tenemos que también tener muy claro y tenemos que entender cómo es que podemos distinguir entre lo que es el verdadero cristianismo, y es en lo que tenemos que enfocarnos, cómo es que tú y yo podemos desarrollar esta verdadera relación con el Señor, en donde podamos tener un resultado efectivo, en donde podamos tener una vida plena y estar disfrutando toda esta bendición que el Señor Jesucristo ya nos concedió por gracia en la cruz del Calvario, y que día a día no debemos de dejar de pensar en ello, porque es de esto depende que nuestro buen ánimo, que nuestro corazón esté en la posición correcta, que podamos permanecer en el poder de Dios y que podamos estar viviendo una vida llena de Dios, una vida llena de su poder, y que podamos estar, no importando cuál sea tu situación actual, no importando que probablemente estés pasando una situación difícil, pero sí con el reto de cada día de tu vida, eh, permanecer creyendo en que si una y otra vez estás meditando en su palabra, la estás declarando y te estás apropiando por la fe de sus promesas, cada día vas a ver que te va a costar menos trabajo el vencer algunos detalles de algunas situaciones que te habían sido difíciles hasta el día de hoy. Así es que ahora te voy a invitar a que me acompañes a Mateo capítulo 7 versículos 21 al 23. Y fíjate que esto es muy importante porque una verdadera relación con Dios consiste en algo más que reconocer mentalmente que Él existe. No es un ejercicio mental, no es algo que tú tengas que estar estudiando como algo que te tienes que aprender. Es algo que tenemos que vivir. Y todo empieza desde nuestro interior, desde nuestro corazón, desde el creer con el corazón. Y es por eso que es muy importante que lo entendamos y que lo podamos fundamentar en nuestras vidas. Qué tan importante es que tú y yo no lo hagamos como meramente un ejercicio mental, que lo estemos haciendo como algo que no tiene más sentido que eso, tratando de esforzarnos por el tratar de aprendernos cosas. Tenemos que vivirlo, y para vivirlo tenemos que estar profundizando para poder tener bases sólidas, raíces fuertes. Muy bien. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces es muy importante que la gente, que veamos, como en este caso, que la gente que clamaba a Dios, y como en esta parábola que le decía Señor, Señor, y que Él diga, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque esto era para los fariseos, esto era para la gente religiosa, era la gente que se vestía de una manera correcta de vivir en lo exterior, de una manera correcta de hacer las cosas,
¿Por qué? Porque eso era religiosidad, esto eran los escribas y esto eran los eh, fariseos. Ellos vivían unas vidas muy santas en lo exterior. Sin embargo, no vivían conforme a el estándar de santidad, de amor y de verdad de la palabra de Dios. Y era entonces en la manera en que ellos querían eh, decir si hago y si vivo, pero pues recuerda que no es por obras, sino que es por la fe. Y entonces no tenemos que muchas veces estar tratando de aparentar lo que no somos. Tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestros pensamientos, pero todo eso es a través del meditar día a día en la palabra de Dios, y una vez que meditamos en ella estamos eh, tratando de como desmenuzar cada palabra, cada porción de las escrituras para poderlas atesorar en nuestro corazón y asimismo entonces estarlas viviendo de tal manera que entonces tendremos una verdadera relación con el Señor, estaremos haciendo la voluntad del Padre, ¿verdad? No debemos de estar eh, tratando de esforzarnos en lo natural, sino más bien al tener una relación con el Espíritu Santo, al tener una relación con la palabra de Dios, es que vamos a poder ser transformados y entonces así estaremos cumpliendo la palabra de Dios como algo natural, como algo que ya es nuestra esencia, lo que somos, lo que somos por la bendición, por lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, por su gracia. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a leer Mateo 23, versículo 7. Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros son hermanos. Entonces, tenemos que saber hacia dónde debemos dirigir nuestra atención correctamente para tener una perfecta relación con el Señor. Tenemos que reconocer nuestra fuente directa. Tenemos que reconocer que es a través de lo que hizo Jesús, de reconocer a Jesucristo, su mensaje, su obra terminada, como, como aquello por lo que tú y yo debemos de vivir. Ahora te voy a invitar a que aquí mismo en el 23, en el capítulo 23, me acompañes al versículo 27. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Entonces, la apariencia no es lo que debe de ser más importante para nosotros. Como los escribas y los fariseos que oraban en las esquinas y que cuando daban sus ofrendas o sus limonas hacían mucho alarde de ellos, sonaban prácticamente, por así decirlo, trompetas para que la gente se diera cuenta de lo que hacían. Esa era una vida que ellos trataban de hacer de manera rigurosa. Y déjame decirte que hay muchas personas que pueden lograr hacerlo, de ser muy disciplinadas y realmente tener ese carácter para hacer las cosas. Pero no es lo que Dios quiere que nosotros
tengamos en nuestras vidas, que no seamos como esos sepulcros blanqueados, que hagamos las cosas con hipocresía y que por dentro estemos llenos de pensamientos vanos o de juicio o de crítica, de cosas que no tienen sentido. Mira, hay muchas personas que tienen tantos pensamientos y el 50% de sus pensamientos tienden a pensar mal, a, a, a inclinarse hacia pensar mal, eh, a juzgar, a pelear o de otra manera hacia sí mismos sin saber correctamente ni entender su identidad, qué pensar de sí mismos, quiénes somos, para poder estar en paz, el poder tener actitudes correctas y buenas delante de las personas. Y hay gente que definitivamente ha alcanzado esa bendición que a través de las escrituras abrazan eh, a través del conocimiento, esa buena manera de pensar, ese positivismo, eh, ese, esa templanza para poder llegar a alcanzar esa vida buena en Cristo y estar desarrollando un cristianismo verdadero, que es lo que tú y yo debemos de perseverar el día de hoy en hacer. Es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que debemos de tomar en cuenta ahorita? ¿Para qué? Porque mira, dice Santiago capítulo 2 versículo 19, que dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, también los demonios lo creen y tiemblan. Este es un comentario y probablemente uno de los comentarios más sarcásticos de la Biblia, en donde, bueno, pues dice, eh, tú crees que hay un Dios, qué bueno. El diablo también lo cree y tiembla porque ya tiene un destino, es malo, eh, se ha opuesto a Dios y cree en Él y no ha hecho nada bueno. Así es que esto es un tipo de meditar y de poder eh, tomar eh, un alto en nuestras vidas para que no estés perdiendo el tiempo en darle vueltas a vana palabrería, a tratar de tener una vida superficial, sin un profundo sentido de llegar a cumplir la voluntad de Dios en tu vida, sin enfocarte en realmente este, vivir como Dios quiere que vivas, como la palabra de Dios habla de ti y de mí que vivamos, porque entonces seríamos personas que no estaríamos encontrando el propósito. También estaríamos teniendo graves problemas una y otra vez, y nunca dejas de tener problemas, y pasa un año, y pasan 2 años, y pasan 10 años, y pasan 20 años, porque tú te quieres esforzar en alcanzar a vivir una vida plena en Cristo, a vivir lo mejor de Dios, pero no te dejas de tal vez raíces de amargura, no te dejas de pensamientos de tu carne, de tu yo, de las cosas que no tienen valor para tu vida. Y lo más importante es tener una, eh, un verdadero cristianismo, el poder vivirlo en plenitud, que esa plenitud se refleje en tu vida desde el interior, desde lo más profundo de tu corazón, para que tú puedas sentirte libre, libre para siempre de todo tu pasado, de todo lo malo, de todo aquello que estorba, de todo mal pensamiento, de todo egoísmo, pleito, tantas cosas que pudiéramos nombrar el día de hoy para eh, eh, decir que no estamos viviendo un verdadero cristianismo. Y el punto de resaltarlo no es para condenación, es para que podamos enfocarnos y podamos ver
¿cuál es el contraste? ¿Cuál es la parte opuesta? Lo que no debemos de hacer, lo que no debemos de vivir en nuestras vidas, tratando de vivir una vida cristiana en apariencia y realmente no lo estás viviendo, no lo estás alcanzando, no te estás apropiando de la bendición, no estás siendo lleno de todo aquello que el Señor ya preparó para ti, el conocimiento de su palabra y de su bendición, porque es la única manera en que tú y yo nos vamos a poder apropiar de la bendición a través del conocimiento. Porque fíjate, vamos a poner el ejemplo y vamos a ver este ejemplo y vamos a Juan capítulo 3. Te voy a invitar a que me acompañes y vamos a poner el ejemplo de un líder religioso que se llamaba Nicodemo, que fue a ver a Jesús para hacerle algunas preguntas sobre las cosas que el Señor Jesucristo estaba enseñando. Pero Nicodemo no quería hablar con Jesucristo durante el día porque él tenía temor a la crítica. Entonces lo buscó durante la noche. Y mira, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, el nuevo nacimiento va dirigido hacia la parte espiritual. Y continúa diciendo, Nicodemo le dijo en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 3. Y entonces, esta es una declaración asombrosa. ¿Por qué? Porque Nicodemo se quedó pensando, se quedó abrumado probablemente pensando en esto, que es lo que le dijo, cómo un hombre puede volver a meterse al vientre de su madre, cómo puede volver a nacer de nuevo. Pero el Señor Jesucristo después continúa diciéndole, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos o en el reino de Dios. Y entonces algunos discuten acerca del nacimiento en agua, porque es lo primero que menciona, el que no naciere de agua y del Espíritu. Hay algunas referencias que hablan los estudiosos respecto a que nacer del Espíritu también es nacer del agua, porque es como ríos de agua viva. Pero básicamente el que no naciere de agua se refiere a personas como tú y como yo que hemos nacido de manera natural. Recordarás que cuando nace un bebé se rompe la fuente de agua y entonces es que las personas en lo natural nacemos del agua. Pero el segundo nacimiento, y este es el más importante, y del Espíritu, que es cuando reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que es el nacimiento, es el nacimiento en nuestro espíritu, esa reconocerle al Señor como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro único Dios, darle todo el control y todo el dominio para que entonces
podamos tener esa vida nueva en Cristo Jesús. Y entonces seamos esos creyentes nacidos de nuevo. Y no tuvimos que haber ido al vientre de nuestra madre por segunda vez y nacer, sino que fue en el Espíritu ese nuevo nacimiento. Fíjate qué interesante lo que nos dice la palabra en Génesis capítulo 2 versículo 7. Vamos a leer. Y Dios creó todas las cosas, y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y la palabra en hebreo que se traduce como aliento es la palabra que se toma como espíritu, y esto es en todo el Antiguo Testamento. Imagínate qué maravilloso es esto, porque esto quiere decir que el hombre fue formado, y entonces cuando Dios sopla aliento de vida, sopló de su espíritu, y entonces el hombre tuvo vida, tuvo aliento de vida. eh, Quiere decir que el espíritu de Dios fue uno con el espíritu del hombre. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió después? Pues bueno, que el hombre murió espiritualmente. ¿Por qué? Porque él desobedeció a Dios. Déjame, te voy a dar aquí un versículo. Bueno, ahorita en donde el Señor también le dijo a Adán que no debía de comer del árbol. El versículo 17, aquí en mismo en Génesis 2:17, dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ahí fue la parte en donde el hombre murió espiritualmente, en donde el Espíritu de Dios se separa de él. ¿Te fijas qué maravilloso y qué poderoso es esto? Poder entender que cuando Dios creó al hombre, ya, ya había tenido esa intención de ser uno con él, para que viviera, disfrutara y se pudiera apropiar de la bendición de Dios, de esa obra perfecta, completa, consumada que Dios había hecho. Y por eso es que Dios sopló de su aliento de vida y él era uno con el hombre. Entonces, cuando el hombre y la mujer pecan, pues bueno, es que ellos murieron espiritualmente, y es entonces ahora que a través de la obra de Jesucristo, por la misericordia de Dios y porque el Señor decidió eh, salvarnos, es que tú y yo podemos, eh, por esa obra perfecta de Jesucristo, podemos ahora tener nuevamente esa vida con Dios a través de reconocerle como nuestro Señor y Salvador. Y entonces, como dice Gálatas 4:6, por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a morar a vuestros corazones. Y entonces que esa vida nueva, esa vida espiritual volviera a la vida del hombre, al creyente, como tú y como yo, y que tenemos que esforzarnos porque todas las personas reconozcan al Señor Jesucristo como su Salvador, para que recuperen el plan de Dios, el perfecto propósito de Dios para sus vidas, y que lo puedan realizar a través de este nuevo nacimiento, a través de ser un creyente nacido de nuevo, y que el Espíritu mismo de Cristo venga y more en sus corazones, para vivir una vida plena, una vida en Cristo, una vida llena de Dios.
Ahora te invito a que me acompañes a Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Te fijas cómo es que a través de del error que tuvieron el hombre y la mujer, a través de desobedecer a Dios y de no poner atención a sus palabras, es que la vida del hombre y de toda la descendencia hacia adelante fueran pecadores y viniera la muerte, esa muerte de lo que nos habla Génesis 2:17, de desobedecer, de haber comido de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el Señor les dijo, no coman, porque ciertamente morirán. Y entonces, esto es una consecuencia. Pero continuamos leyendo, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y entonces, por el pecado de uno, entró la muerte. Pero ahora tú y yo, por la gracia, por el don de Dios, abundó la gracia, el don de Dios por la gracia, por un solo hombre, que es Jesucristo. Y con esto tenemos entonces para nuestras vidas una vida eterna, una vida desde la tierra para que disfrutemos la eternidad de Dios por lo que Jesucristo hizo por nosotros desde hoy, desde lo que tú y yo hacemos, desde el momento en que nacemos de nuevo. Entonces, tenemos que reconocer una vida en Cristo, vivir una vida en Cristo para poder tener y experimentar ese verdadero cristianismo. Ahora te invito a que me acompañes a leer Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros debemos de apreciar cómo es que la dádiva de Dios, a través de enviar a su Hijo a morir por nosotros, y que a través de que le reconozcamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador, a través de que nosotros creamos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, porque como en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se declara para salvación, es de esta manera, como lo dice Romanos 10, versículos 9 y 10, que tú y yo debemos de aprender a disfrutar de ese verdadero cristianismo, de enfocar nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestra pasión en lo que Jesús ya hizo por nosotros, en lo que Él nos regaló a través de esa obra perfecta y completa en la cruz del Calvario. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que no podemos darle oportunidad a los pensamientos equivocados, a todo aquello que quiere venir a abrumarte, a sacarte de tu identidad, de quién eres en Cristo, de lo que ya ganó por ti, de lo que el Señor ya te regaló por gracia. No necesitas hacer más cosas, no necesitas hacer obras para obtener lo que ya Dios te concedió. Porque recuerda, nadie más va a alcanzar el estándar perfecto para agradar a Dios más que Jesús, más que lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Ni tus obras, ni tus eh, ayunos, ni tus plegarias, nada. Nada de lo que tú hagas va a poder agradar a Dios más de lo que Jesucristo hizo. Porque lo único que podía satisfacer el estándar de santidad, el estándar de Dios para justificar al hombre, era y es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Que Dios enviara a su Hijo unigénito a morir por ti y por mí. Entonces, es muy importante que no trates de confiar en tu propia bondad para alcanzar el estándar de perfección de Dios. La única manera de tener una relación con Dios es por medio de la fe en Jesucristo, es por medio de su palabra, es a través de la fe en lo que Él ya hizo, es a través de meditar una y otra vez en lo que Él hizo por ti y por mí. Y entonces tendremos una verdadera relación con Dios. Estaremos caminando en esa perfecta relación a través de reconocerlo, a través de buscar qué es su voluntad. Y entonces las obras que tú hagas serán como una consecuencia de tu fe, de esa comunión, de esa intimidad, de esa relación con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios, a través de conocerle. Y entonces esto será el fruto de tu relación, el poder tener buenas obras, el poder disfrutar de una vida en Cristo, el poder cada día darle gracias a Dios y hacer a un lado toda mentira de depresión, de tristeza, de enojo, de ira, de malos pensamientos, de cosas que no tienen sentido, porque como lo comentamos en un inicio, todos tenemos un conocimiento intuitivo y sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, pero de repente nos viene la manera de pensar mal o de enojarte o de ser egoísta, aún con tus seres queridos, con las personas que están cerca de ti, con la gente que te cuida, que te ama, que, que te ve, que está al pendiente de ti, pero de repente no resistes al diablo y vienen esos pensamientos equivocados y puede suceder todo tipo de cosas que no debería suceder en la vida del creyente, porque no es parte de la salvación y de la vida eterna, no es parte del propósito de Dios para tu vida, no es parte de que tú estés realizando la voluntad de Dios en tu vida. Así es que eh, medita más bien en todo eh, la bondad de Dios, en toda la bendición, en todo el beneficio que ya el Señor nos dio. Y finalmente, te voy a invitar a que me acompañes a leer el Salmo 103.
Dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y cuáles son todos los beneficios que tenemos ahora? Que somos salvos por gracia, por medio de la fe, a través de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y hoy declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, profundamente amados, altamente favorecidos, grandemente bendecidos. Como Jesús es, dice tu palabra, que así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que pasen buenas noches. Nos vemos el día de mañana.